Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, porque tú eres bueno en todo tiempo y tus misericordias son nuevas cada mañana. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que solo tú mereces. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande que hemos recibido por tu gracia a través de Jesús el Cristo, quien ha consumado todo en la cruz. Padre, que estés quebrantando toda obra de la oscuridad, quita todo temor, toda inseguridad, quita toda incredulidad de nuestras vidas y que podamos aferrarnos de manera segura al pacto eterno de Jesús el Cristo que ha consumado todo en la cruz. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor, que el Señor siempre cumple por su gracia. La encontramos en 1 de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 14. Dice la preciosa palabra del Señor. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del pacto. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo en Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Amén. Padre, muchas gracias, porque es por tu gracia que nos das tu preciosa palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tú nos hablas cada día a través de ella. Nos das la dirección, nos das la verdadera sanidad. Padre, llénanos con tu Espíritu Santo, para que podamos estar proclamando tu Evangelio en cada lugar que tú nos has puesto por tu gracia, y especialmente podamos transmitir
tu precioso evangelio a los jóvenes, a los niños, a las siguientes generaciones. Gracias porque siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. El pueblo de Israel siempre estaba en guerras, siempre. Por eso ellos se saludan Shalom, ¿verdad? En hebreo, que quiere decir paz. Que haya paz. ¿Tienes paz? ¿Por qué? Porque siempre estaban en guerras. Lo vemos a través de la historia, que siempre ha sido así. Siempre han tenido conflictos. Y aunque ellos habían salido a través de la sangre del cordero, el sacrificio de sangre milagrosamente de Egipto, aunque milagrosamente habían andado 40 años por el desierto, al llegar y conquistar la tierra prometida, pues dejaron de aferrarse al pacto de Cristo. Ya no tenían interés en el evangelio, en el evangelismo, en las misiones. Se acomodaron, empezaron a aferrarse a otras cosas, es decir, a caer en idolatría. Por eso constantemente los filisteos les atacaban. 14 generaciones, el libro de los jueces, son 14 jueces, constantemente dejaban de aferrarse al pacto, caían en idolatría, venían desastres, y luego se arrepentían, Dios levantaba un evangelista, volvían a tener paz. Era siempre la misma rueda, siempre les pasaba igual. Y nuestra vida de fe, pues es muchas veces así, ¿verdad? Cuando hay problemas nos aferramos a Cristo, oramos ahí con todo nuestro corazón, tenemos ganas de servir al Señor, pero luego ya todo empieza a funcionar y sin darnos cuenta, ¿verdad? Somos así, empezamos ya a tener interés primero en otras cosas, ¿verdad? Y ya luego sin darnos cuenta perdemos la fuerza espiritual y ya empezamos a tener conflictos, situaciones difíciles, ¿no? Por eso tenemos que estar viendo muy bien la palabra de Dios, porque Dios siempre, a través de su palabra, nos da la respuesta, nos da la guía, la dirección de manera concreta para nuestras vidas. Y en la época de Samuel, que era un gran líder, no hubo más guerras. Hubo 14 generaciones de guerras, pero cuando se levantó ese evangelista Samuel, ese líder que se aferró al pacto de Cristo y que estaba restaurando el evangelio, ahí pararon las guerras. Y si estamos en Cristo, Satanás, la oscuridad, huye, no puede atacarnos, ¿verdad? Eso representa a los filisteos, representa una guerra espiritual. Si un hijo de Dios está en Cristo, está proclamando el evangelio, ciertamente la oscuridad huye, no puede engañarnos. Eso es lo que representa. Por eso Samuel, él lo experimentó. Él hizo ese movimiento allí en Mizpa, donde el pueblo dejó la idolatría, se aferró al pacto de Cristo, y desde ese momento, cuando ya restauraron el evangelio, ya los filisteos ya no volvieron a atacarlos. Por eso, una persona que de verdad disfruta la verdadera oración es muy importante. A veces podemos decir, bueno, yo no soy nada, o solo soy uno, o mira, mi familia no son creyentes, soy el único, o en mi barrio, mira qué problemas hay, pero yo soy el único que tengo por gracia de Dios el evangelio, pero yo qué voy a hacer, ¿verdad? Podemos tener ese malentendimiento, pero a través de la palabra vemos que una persona es súper importante. ¿Por qué? Porque es una persona que Dios ha escogido. Si esa persona de verdad empieza a aferrarse solo a Cristo, descubre y entra en la verdadera oración, como vemos la vida de Samuel a través de él, se va a restaurar la familia, se va a restaurar el barrio, se va a restaurar incluso la nación. Dios nos da evidencia a través de la vida de Samuel. Por eso ciertamente, a través de una persona, se pudo levantar ese movimiento de Mizpa, donde toda la nación dejó la idolatría, dejó de aferrarse a cosas incorrectas y pudo aferrarse solo a Cristo. Y eso es lo que Dios va a hacer a través de cada una de nuestras vidas. Por eso tenemos que estar siempre conforme a la palabra, editados en la palabra,
para no ser engañados. Somos esa persona que Dios ha escogido en nuestro campo, para que se levante también ese movimiento de Mizpa y la gente salga de la idolatría, de la oscuridad que Satanás utiliza para destruir. Solo a través del Evangelio, restaurando el Evangelio, podemos estar realmente teniendo la victoria. Y eso es lo que experimentó una persona, Samuel. Parecías que era poco, pero cuando una persona de verdad está disfrutando del poder de Dios, Dios obra poderosamente a través de él. Primeramente hay que conocer dos cosas muy importantes. El pueblo de Israel constantemente estaba echando la culpa de todos sus problemas, todas sus desgracias. ¿A quién? A los filisteos, ¿verdad? Es que nos atacan, nos roban, son más fuertes que nosotros. Y siempre sin darnos cuenta podemos echar la culpa a los demás, ¿verdad? Siempre el problema, el otro. Somos así todos, es la realidad. Siempre echamos la culpa al otro, tenemos excusas, ¿no? Pero no era realmente la culpa de los filisteos. Por supuesto, le estaban haciendo mal, pero ellos eran el pueblo de Dios. Si ellos de verdad se aferraran al pacto, si de verdad disfrutaran que Dios vivo estaba con ellos, los filisteos huían, eran destrozados. Era porque ellos no estaban aferrándose a las cosas correctas. Y si ponemos en primer lugar las cosas incorrectas, ¿qué respuestas tendremos? Respuestas incorrectas. Si yo me aferro a cosas incorrectas, la respuesta, el resultado, va a ser cosas incorrectas. Por eso el problema no es el filisteo, el problema no es esa persona que me molesta o esa situación tan difícil. El problema es que nosotros, como hijos de Dios, no nos estamos aferrando verdaderamente a Jesús el Cristo, que ha consumado todo. No estamos realmente entregando nuestras vidas para cumplir su plan, que es la evangelización. Por eso realmente nos vienen situaciones continuamente, conflictos con personas, pero realmente si yo me aferrara a Cristo, disfrutara este precioso evangelio, ya todo cambiaría, ¿verdad? El Señor sería el que pelea conmigo, el que cambia la situación. Por eso el problema no era los filisteos, el verdadero problema era el pueblo de Israel, que estaba totalmente aferrándose a cosas incorrectas. Y también la segunda cosa es que malentendemos la bendición de la oración. Es tremenda la oración, conforme a la palabra, la oración del pacto. Pero nosotros cuando oramos, ¿en qué pensamos? En la respuesta, ¿no? Queremos respuesta. Solo buscamos respuesta. Por eso oramos, porque queremos una respuesta a nuestra manera, a nuestro color, como a nosotros nos gusta, ¿verdad? Pero no, eso no es lo importante, es una oración incorrecta. La oración no es lo importante es que a través de la oración estemos restaurando ese poder de Dios en nuestras vidas, esa cumbre espiritual, y luego todo lo que nos haga falta nos seguirá. No es que nosotros tenemos que ir buscando la economía o otras cosas físicas, no es así. Eso no funciona, no es la verdadera oración. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar el plan de Dios. Ahí tenemos que entrar y recibir el poder para ser testigos, para cumplir realmente esa misión que Él tiene para nuestras vidas, y todo lo demás nos seguirá. Si hace falta para cumplir la misión de Dios, Él nos lo dará. Es distinto, ¿verdad? No buscar la respuesta buscando cada día a Cristo, buscando la evangelización. Y ahí ya es distinto. Lo que haga falta, el Señor, por supuesto, nos lo va a dar, porque ese es su deseo. Por eso es muy importante que Samuel, ¿cómo pudo él, siendo solo una persona, utilizado de esa manera tremenda que pudo realmente cambiar su nación? Toda la época se cambió a través de la obra que Dios hizo a través de Samuel. Y él, en primer lugar, él conocía la oración. No solo conocía la oración correcta, él estaba dentro de la oración. Yo, aunque pueda explicar muy bien, ¿qué es la oración? Sí, la oración es esto y lo otro, y luego pones tipos de oración y explicas muy bien, eso está bien, pero la oración es para orar. Lo importante es que ore, que disfrute la oración, por supuesto conociendo previamente, conforme a la palabra, esa oración correcta, pero sobre todo orar, para que ore, ¿verdad? Si conozco la oración y no oro, no funciona, ¿verdad? Y dice el versículo 10 que Samuel oró y Jehová tronó. Es decir, que le dio gran respuesta. Dios
respondía totalmente de esa manera, incluso con fenómenos meteorológicos tremendos, ¿verdad? A través de la oración de Samuel, porque él realmente conocía esa oración del pacto. Él era una persona que oraba desde niño, ¿verdad? Nos muestra la palabra en 1 Samuel 3. Él aprendió esa oración desde niño hasta el punto que ninguna de sus palabras, como dice 1 Samuel 3:19, cayó al suelo, porque siempre estaba alineado a la palabra de Dios. Él estaba tan alineado, tan editado y coordinado a la palabra, que las palabras que él decía eran pura palabra de Dios. Ese era el nivel de Samuel. ¿Qué es la oración? Tenemos que conocer primeramente. La oración es estar dentro de esas tres cosas que trascienden, las cosas eternas, estar disfrutando de eso. El trono celestial. Dios en su trono, con el ejército celestial, está con nosotros. Y disfrutando de que Dios Trino está con nosotros. Estar dentro de eso es la oración. Disfrutar de esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Disfrutando de Dios Trino, el Padre nos da la palabra, la cumple. Cristo está quebrantando esas tres maldiciones, Satanás, los desastres, el respaldo del infierno, y el Espíritu Santo obra. Y están disfrutando de eso. Ahí se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y se levanta la luz que va a alcanzar las 237 naciones. Eso es algo eterno, disfrutando de eso. Estar dentro de eso es la oración. 24 horas tenemos que disfrutar eso. Es estar dentro de tres cosas que son infinitas. Dios nos dio su imagen, ¿verdad? Génesis 1:27, hay que estar en eso. El Espíritu que está en nosotros, ese poder para poder estar disfrutando la vida abundante, Él nos la da siempre a través de la palabra. Hay que estar disfrutando en esas tres cosas también. Estar en ese estado espiritual, estar 24 horas disfrutando en definitiva que Dios vivo está con nosotros. Eso es la verdadera oración. No es hacer así una oración repetitiva y ya. No, por supuesto, eso es una parte de la oración, sino conectar totalmente 24 horas con Dios, con las cosas eternas, estar disfrutando constantemente en cada lugar que estamos, que Dios vivo por su gracia está con nosotros. Eso es la verdadera oración. Y la oración es descubrir esa bendición. Si estamos disfrutando eso 24 horas, veremos esa bendición que nunca antes y nunca después. Realmente solo hay una persona como usted, solo hay una en la tierra, en todo el mundo solo hay alguien como usted. No hay otra persona igual. Y Dios le ha creado y tiene que estar realmente entrando en la oración, disfrutando de la oración 24 horas. Y va a descubrir cómo realmente Dios tiene respuestas que nunca antes y nunca después, que solo Dios va a levantar a través de su vida. Él lo tiene todo preparado. Cuando empezamos a disfrutar de ese estado espiritual, vamos a verlo constantemente. Cómo Dios, sin hacer nada, tiene esas respuestas para levantarnos como testigos, para que su evangelio sea proclamado con poder. Por eso, primeramente, no es hacer muchas cosas, ¿verdad? Primeramente Samuel disfrutó la oración, conoció, entró dentro de la oración y ahí cambió totalmente. Con ese estado espiritual, realmente es la manera donde Dios empieza a obrar. En cuanto yo cambio, lo veo todo distinto. Veo cómo de verdad Dios tiene todo preparado, es muy cómodo. Dios es mi Padre, está conmigo 24 horas. Y si yo estoy disfrutando de ese estado espiritual, alineado a su deseo, que es ser testigo, ve cómo tiene todo preparado. Por eso hay que entrar ahí, en esa verdadera oración, esa oración del pacto. Y ciertamente Samuel desde niño lo experimentó. Allí dice que dormía junto al arca. Eso significa que él se aferró al pacto de Cristo desde pequeño. Y un día durmiendo, conocemos todos la historia, escuchó una voz: Samuel, Samuel. Él al principio pensaba que era el sumo sacerdote Elí que le llamaba, iba a su cuarto, pero Elí decía: no te he llamado, ¿no? Y la tercera vez Elí se dio cuenta que era Dios que estaba hablando a Samuel.
Y le dijo, contesta, sí, Señor, he aquí tu siervo, estoy escuchando. Y ahí él empezó a escuchar la voz de Dios. Empezó esa oración desde niño. Por eso él pudo conocer la oración, entrar en la oración. ¿Y qué respuestas vinieron a través de Samuel? Ninguna de su palabra cayó a tierra. Como hemos dicho antes, su palabra era pura palabra de Dios. No solo eso, cuando él estaba vivo, después del movimiento de Mizpa, los filisteos, los enemigos, no volvieron a atacar. ¿Por qué? Cristo ya ha vencido a Satanás en la cruz. Somos hijos de Dios. Cuando tenemos ese estado espiritual, nos aferramos 24 horas a Cristo y estamos orando, Satanás, los demonios no pueden engañarnos, huyen. Por eso ciertamente es lo que experimentó Samuel y lo que Dios quiere que estemos experimentando. La tercera cosa que experimentó Samuel es que todas las personas que veían a Samuel podían conocer a Dios. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Solo mirando a Samuel, era un testigo absolutamente. Podían creer en Jehová. Por eso no se preocupen por nada. El problema no es esa persona, esa situación, esa circunstancia, no. Hay que estar restaurando esa verdadera oración del pacto, disfrutar del poder de Dios. Ahí es lo que tengo que entrar como Samuel, en primer lugar. Y no hay que estar afanándose por nada. Que disfrutemos de verdad del poder de Dios cada día. Y ahí vamos a poder ver algo muy importante. Veremos ese itinerario del pacto, ese viaje del pacto que Dios tiene preparado para los que se aferran al pacto. Vamos a ver cómo es como un tren, ¿verdad? Un tren pues tiene para llegar al destino un recorrido y tiene unas paradas, ¿verdad? Y es necesario parar en cada una de esas paradas para alcanzar ese destino final. Pues cuando entramos en Cristo y empezamos a disfrutar del poder de Dios, vemos como Él perfectamente es como si entramos al tren y empieza a llevarnos, a guiarnos. A veces, pues cuando uno va al tren, pues puede venir una tormenta, ¿verdad? Un granizo, unos rayos, pero como uno ya está dentro del tren, pues lo ve por la ventanilla, no le toca, ¿verdad? Está afuera, pero no le toca, porque estamos ya dentro del pacto. Por eso, dentro del pacto pueden venir dificultades, situaciones, pero es ese camino para llegar al destino final. Y eso es el viaje del pacto. Por eso cuando tenemos ese estado espiritual, podemos darnos cuenta, no ser engañados, que ya estamos dentro del pacto de Cristo y que Él nos está llevando, ¿verdad? Por eso Samuel, cuando ya pudo restaurar esa verdadera oración, ya él sabía perfectamente ese itinerario del pacto que tenemos que también descubrir para cada una de nuestras vidas. En primer lugar, el versículo 1 dice que el arca del pacto, que representa el pacto de Cristo, la habían abandonado. Estaba 20 años que no le hacían caso. Eso tiene un significado espiritual, que el pueblo de Dios no estaba aferrándose al pacto, no estaba aferrándose, la tenían como si nada ahí, ¿verdad? Por eso, como Samuel se aferró al pacto, él reunió a los israelitas para que pudieran restaurar el pacto, para que pusieran en primer lugar en su vida Jesús el Cristo. Y eso es la misión absoluta. Era la misión para Samuel. Él la entendió. Había que ayudar que el pueblo que se estaba aferrando a cosas incorrectas se aferraran al pacto de Jesucristo, al pacto de la evangelización. En el versículo 2 dice que dejaran los dioses, en minúscula ajenos, los falsos dioses, que volvieran a Jehová. Ellos habían perdido la visión. Realmente venían problemas, desastres. ¿Por qué era? Porque estaban haciendo idolatría. En este mundo, ¿por qué hay tantos problemas? A veces en nuestros países, ¿por qué es? Alguno piensa, no, es que este es este político, que es de este color o del otro. No es eso. Es por la idolatría. Por ser países que están basados en la idolatría, vienen desastres, no importa el político que haya. Es un problema espiritual. A través de la idolatría, Satanás, los demonios obran, destruyen, traen desastres de todo tipo. Por eso hay que tener
esa visión para entender el plan absoluto que vio en medio de esa situación Samuel, es que había que ayudarles a que dejaran la idolatría, para que pudieran realmente a Dios, pudieran volver a Dios. Ese era el plan absoluto, era la visión. Y también el versículo 3 hizo que en Mizpa se reunieran y ayunaran, oraran, es decir, se aferraran al pacto de Cristo con todo su corazón y se aferraran fuertemente. Y eso es lo que tenemos que estar disfrutando como el sueño, 24 horas. Es el pacto absoluto. Ciertamente allí se aferraron al pacto absoluto, el pacto de Cristo, que es solucionador de todos los problemas. Dejaron la idolatría y se aferraron al pacto de Cristo. Eso es el sueño. Y versículo 9, cuando venían esos filisteos a atacar, vemos que Samuel hizo un sacrificio de un cordero y lo entregó en holocausto. Eso tiene un significado espiritual también. Durante todo el Antiguo Testamento, Dios está hablando del Mesías que iba a venir, Jesús el Cristo. Y todos los sacrificios de sangre representan poner la fe en Jesús el Cristo que iba a venir. Era restaurar el pacto. Por eso, ante esa dificultad, allí Samuel hizo el sacrificio de sangre, hizo holocausto, quemó totalmente ese cordero. Eso representa poner la fe en Cristo. Y cada día tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, que es consumador, que es solucionador de todos los problemas. Cada día tenemos que creer y confesar como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué ocurrió? Se levantó gran poder. Y ciertamente cuando tomamos el pacto, cuando estamos orando, ahí restauramos la imagen de Dios. Y eso es el itinerario absoluto. Y vamos a ver ese poder que Dios levanta a través de nuestras vidas. Vemos cómo el versículo 12, Dios les dio gran victoria, Dios tronó, vencieron a los filisteos. ¿Por qué? Porque hicieron ese sacrificio, pusieron su fe en Cristo, y cuando restauramos la fe en Cristo, la oscuridad es quebrantada totalmente. Vencieron los filisteos. Eso significa. Y levantaron ese lugar. Versículo 12. Ebenezer. ¿Qué significado tiene? Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios está con nosotros. Y realmente ese es el objetivo absoluto. Ser testigos. Que realmente a través de nuestras vidas todas las personas pueden ver que Dios está con nosotros. Él nos ha guiado. Él nos ha utilizado para cumplir su plan. Y sobre todo las siguientes generaciones puedan ver realmente a través de nuestras vidas el poder de Dios, cómo Dios a través de Cristo es solucionador de todos los problemas. Por eso, si entramos en la oración, vamos a descubrir ese itinerario del pacto para nuestras vidas. Vamos a ver cómo realmente Dios tiene una dirección. Vamos a poder descubrir cómo Dios tiene esa misión especial para cada uno de nosotros, para que nuestras familias, nuestras regiones, donde trabajamos, donde estudiamos, realmente se establezca el reino de Dios a través de nuestras vidas. Por eso, al orar, no es importante la respuesta, no estén buscando la respuesta, solo el orar, el estar conectado, centrado en Dios, concentrado en Dios, esa es la verdadera respuesta, disfrutar de su poder, de que Él es vivo y está con nosotros. Esa es la verdadera respuesta. Absolutamente, si lo estamos haciendo cada día, aunque sea 10 minutos, vamos a tener sanidad. Dios nos va a sanar, nos va a dar sanidad totalmente, todo estrés, pensamiento incorrecto, herida del corazón. Dios va a empezar a sanarnos, va a restaurar nuestro estado espiritual. En ese momento podremos ver ese pacto, ese camino, esa misión que Dios tiene específicamente para cada una de nuestras vidas. Por eso, haciendo eso, hicieron el movimiento en Mizpa. Ciertamente Dios derribó la oscuridad, los filisteos atacaron, pero Dios les ayudó, les dio la victoria. Por eso ciertamente tenemos que estar experimentando esa verdadera oración, entrar en la oración y luego descubrir ese pacto tan precioso que Dios tiene para nuestras vidas. Había un joven universitario que era muy inteligente,
pero estaba caído totalmente en el mundo. Su madre era creyente de corazón y ella siempre oraba por su hijo, siempre, con lágrimas. La oración de una madre es poderosa, ¿verdad? Porque ama muchísimo a su hijo. Y ella constantemente estaba orando. Pero este hijo, todavía peor. Y ya todos los conocidos de la madre decían, no pierdas el tiempo, no ores más. No hay manera de cambiar a tu hijo, ya olvídate. Le decían así, ¿verdad? Pero eso es nuestro pensamiento humano, eso es la incredulidad, ¿verdad? Ciertamente, no hay nada imposible para Dios. Cuando estamos orando conforme al pacto, Dios, ciertamente, Él obra. Se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Un día ese joven pudo ir a los pies de Cristo, pudo recibir a Jesucristo en su corazón y se levantó en un siervo de Dios, un gran teólogo, que es San Agustín, cuya teología ha sido de bendición y sigue siendo de bendición para toda la Iglesia. Por eso, cuando de verdad estamos como Samuel, entrando y conociendo la verdadera oración, disfrutando de la oración, vamos a ver cómo Dios obra poderosamente, cómo quebranta todo el poder de la oscuridad. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra, ¿verdad? Es lucha contra potestades, principados, huestes de maldad. Pero ya Cristo les ha vencido. Si estamos orando con el pacto, oramos para que su reino se establezca, ahí experimentamos el poder de Dios. Porque es una oración del pacto, una oración para que el nombre de Jesucristo sea proclamado, para que la gente salga totalmente de estar atrapada por el poder de Satanás y pueda conocer el Evangelio. Esa es la oración que ciertamente Dios va a dar respuesta. Y eso es el movimiento de Mizpa. Él oró Samuel. ¿Para qué era? Para que el pueblo saliera de la idolatría, para que la oscuridad fuera quebrantada, para que el reino de Dios se estableciera. Y Dios obró. Le dio respuesta totalmente. La nación dejó la idolatría, se aferró al pacto del sacrificio de sangre de Cristo. Y los enemigos que representa Satanás y los demonios fueron absolutamente vencidos. No solo ese día, desde ese día que restauraron el pacto, ya nunca, mientras vivía Samuel, tuvieron guerras. Ese es el poder realmente que quiere que el Señor, que cada uno de nosotros estemos experimentando, que recibamos ese poder espiritual a través de la oración. Entonces empezaremos a ver y a restaurar ese itinerario del pacto. ¿Y cuál es el resultado? Podremos entrar en el horario de la victoria. Cristo ya tiene la victoria para nosotros, pero para poder disfrutar de esa victoria tengo que tener ese estado espiritual, ese poder espiritual, tengo que alinearme al pacto y entonces veré cómo realmente el Señor me lleva a ese horario de la victoria, donde sin pelear voy a ver cómo Cristo ya ha vencido, cómo da la victoria en todas las situaciones, en todas las circunstancias. Por eso ciertamente ellos se estaban postrando a los ídolos. Pero cuando realmente a través de Samuel pudieron salir de la idolatría, cuando pudieron totalmente volver al Señor a través del holocausto, realmente vemos que ya pudieron salir del poder de Satanás, de la oscuridad, de los desastres. Estaban en el horario de la victoria. Y eso es lo que experimentaron cada uno de los 7 remanentes representativos. Ellos, por donde iban, tenían la victoria, ¿verdad? No importa la dificultad. Vemos la vida de Daniel. Lo querían meter en el foso de los leones. No solo lo querían, lo metieron. Pero Dios le dio la victoria. A sus 3 amigos los metieron en un horno de fuego por aferrarse a Cristo. Dios le dio la victoria, sin pelear. Y es lo mismo para nuestra vida, no solo los 7 remanentes, todos los héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11. Ellos pasaron grandes dificultades, pero siempre, al estar realmente disfrutando de ese poder a través de la oración, al estar en ese itinerario del pacto, estaban en el horario de la victoria. Dios mismo les daba la victoria. Dios es el que pelea por nosotros. Por eso, eso es lo que vamos a poder experimentar en nuestras vidas,
en nuestras familias, en nuestros campos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ciertamente con ese estado espiritual, lo que parece una crisis, se va a dar cuenta que es una oportunidad. Es el momento para proclamar el Evangelio. Y ese tiempo de crisis en Mizpa, donde los filisteos les atacaban, fue la oportunidad de experimentar el poder del Evangelio a través de ese sacrificio de sangre, de ese cordero que inmolaron. Ahí se levantó el poder de Dios y eso es lo que vamos a experimentar. Por eso, que puedan estar entrando en la oración. No estén afanándose en otras cosas. Primeramente, no es que no hagan nada más, primeramente que restauren, que conozcan la verdadera oración, que 24 horas puedan disfrutar de que Dios vivo está con ustedes, 24 horas. Después, entrando ahí con la palabra, podrán darse cuenta, ¿por qué Dios me ha puesto en mi familia? ¿Por qué Dios me ha puesto a trabajar aquí en este lugar? ¿Por qué el Señor me ha puesto a estudiar acá? ¿Por qué será? Ahí verán ese itinerario del pacto, lo que Dios está obrando, y empezarán a orar. A través de la oración, la oscuridad será quebrantada y verán cómo el Señor, en medio de esas dificultades, les da victoria, los levanta como testigos. En su horario, el reino de Dios se establecerá. Las personas podrán conocer que Jesús es el Cristo. Por eso hay que buscar nuestro propio movimiento de Mizpa. Tenemos que estar levantando ese lugar que Dios nos guía para, a través de la oración como Samuel, esas personas dejen la idolatría de aferrarse a otras cosas, quebrantar el poder de la oscuridad para que puedan aferrarse solo al pacto de Jesús el Cristo, porque en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través del nombre de Jesucristo. Por eso, conforme a la palabra, les bendigo que puedan estar entendiendo la razón de ese movimiento de Mizpa. Ciertamente, Dios por su gracia va a levantar grandes respuestas a través de sus vidas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque nos has llamado en este tiempo como tus evangelistas. Aunque solo somos uno y parece que somos débiles, tú utilizaste a Samuel, que también era uno, que como él podamos estar entrando y conociendo la verdadera oración, que podamos disfrutar 24 horas que tú estás con nosotros, que disfrutemos de las cosas eternas. Señor, muéstranos que podamos descubrir ese itinerario del pacto, ese viaje del pacto que tienes para nuestras vidas, para que podamos levantar también tu reino en medio de la oscuridad. Padre, gracias porque tú nos llevas a ese horario de la victoria, para que a través de nosotros muchas personas te puedan conocer. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas cada familia que representamos. Bendice poderosamente cada uno de los países hispanos, que levantes a tu Iglesia mundial para que juntos en unidad seamos utilizados para que tu Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Padre, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén orando y que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido. Cada día, a través de su oración, Dios les guíe para compartir el Evangelio, aunque sea a una persona, a través de un video, a través de un mensaje, una llamada, una visita. El Señor les va a guiar porque es su mayor deseo, pero que cada día puedan estar proclamando que Jesús es el Cristo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo tan importante del mensaje de sanidad. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.